Hola, muy buenas tardes compañeros. Bienvenidos a Infofes, nuestro espacio, tu espacio, donde semana con semana estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la licenciatura de Derecho, hablamos de temas de índole jurídico, pero los cuales son de gran importancia para la sociedad en general. En esta semana no podemos grabar desde el set, debido a que el país entero como el mundo entero está pasando por una pandemia, pero esto no es impedimento para que no hagamos nuestro programa. Agradecemos mucho su comprensión debido a que los reporteros están desde casita tratando de ayudarnos a entender los temas que vamos a ver. Vamos con ellos. Y tú me dirás, oye Maciel, fíjate que Juanita, la de la tanda, no me la dio y demás. ¿Eso es un conflicto de trabajo? Sí, pero no. Por conflicto de trabajo podemos entender que, aquí va a haber dos definiciones, por así decirlo. Una va a ser en sentido amplio y la otra va a ser en sentido estricto. En sentido amplio, un conflicto de trabajo van a ser esas fricciones que se pueden llegar a producir en las relaciones de trabajo. Y en sentido estricto van a ser las diferencias que se pueden suscitar en el trabajo entre trabajadores y patrones, o entre solo trabajadores, o también entre solo patrones, a consecuencia o con motivo del nacimiento, la modificación o el cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas del trabajo. En todo conflicto laboral se va a buscar que las partes solucionen ese conflicto mediante un procedimiento. En este caso, las partes van a tratar de conciliar antes de llegar a un caso, a un procedimiento judicial. ¿Por qué lo llamo judicial? Porque con la reforma del 2019 las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerán y en su caso estará a cargo el Poder Judicial con los tribunales laborales. Para iniciar con este procedimiento se tiene que agotar la primera instancia, que es la conciliación prejudicial, en donde las partes van a acudir a los centros de conciliación para tratar de llegar a un acuerdo, para dirimir el conflicto, y en caso de que esto no se arregle, se va a dar por agotada la instancia. Agotada la etapa prejudicial, se va a iniciar con una demanda, en la cual esta será prevenida o admitida. En caso de admisión, se va a emplazar al demandado y este tendrá un término de 15 días para contestar y presentar sus pruebas. Contestada la demanda, se le dará un término al actor de 8 días para que replique sobre la contestación y pueda ofrecer más pruebas. Nuevamente se le dará vista al demandado con un término de 3 días para que pueda objetar esas pruebas, para que, si es el caso de él tener más, pueda ofrecerlas. Por último, en esta última vista que se le da al actor para que pueda presentar y objetar las pruebas del demandado, que es en un término de 3 días, será la última de esta fase, para que dentro de los 10 días siguientes se desahogue la etapa preliminar. Aquí se va a buscar depurar el procedimiento con la admisión y desechamiento de las pruebas que las partes hayan presentado, para dar inicio a la audiencia de juicio. Finalmente, dentro de los 20 días siguientes a la audiencia preliminar, se va a dar fecha para la audiencia de juicio. La resolución en esta audiencia será durante los alegatos, y en caso de no llegar a una resolución tendrán 5 días para dictar pues la sentencia a este proceso laboral. Ahora bien, en cuanto a su composición, vamos a tener en cuenta que son 3 criterios. El primero va a ser en razón de los individuos involucrados, entre trabajadores, entre patrones y trabajadores, o solo entre patrones. Es muy raro que se lleguen a suscitar
conflictos entre patrones, pero bueno, la ley también lo contempla. Normalmente siempre o lo más común que vamos a encontrar en el ámbito laboral es que va a ser entre trabajadores y patrones. Por ejemplo, un despido injustificado o cositas así por el estilo. El segundo criterio es en función de la naturaleza del conflicto y por naturaleza nos referimos a que puede ser jurídico o económico, aunque aquí en esta parte yo la verdad siento que van muy de la mano, porque normalmente cuando hay un conflicto económico, pues bueno, nos lleva a un conflicto jurídico. Y la tercera, o el tercer criterio más bien, va a ser en base a los intereses pues que se afectan. Por ejemplo, podría ser la negativa de la celebración de un contrato de trabajo. Bien, ahora hablaremos de la transacción, que es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos entre trabajador y empleador. Este va a necesitar que los involucrados expresen su voluntad de dar por terminado un conflicto que ya existe o evitar algún conflicto que pueda venir en el futuro. Va a ser un contrato o un acuerdo de voluntades que lo que va a buscar es evitar llegar a un proceso judicial o un proceso arbitral, o si bien ya se tiene algún proceso, poner fin a este que ya está iniciado. Va a contar con 3 elementos, que será la res dubia o derecho discutido, la intención de las partes, para que este va a servir para sustituir la relación que ya se tenía por una que sea cierta, y las recíprocas concesiones que se van a hacer entre las partes interesadas para resolver esta controversia. La transacción va a provocar el nacimiento de nuevas obligaciones y también puede sustituir las que ya están extintas o modificarlas. Las obligaciones que se adquieran se considerarán cumplidas o incumplidas conforme a las normas que establece en el Código Civil con carácter de general, ya que no existe un precepto que lo establezca como tal una regulación al contrato de transacción. La ley no va a exigir requisitos de forma para la validez del contrato de transacción, ya que no existen. Es posible que este se realice de forma oral. Sin embargo, algo que va a ser totalmente esencial en este contrato de transacción va a ser el consentimiento recíproco, libre y definitivo de ambas partes. Con la finalidad de este contrato de transacción podemos distinguir 2 tipos de transacciones, que unas van a ser las preprocesales, que la finalidad va a ser evitar el proceso de juicio o arbitral, que ya lo habíamos mencionado, y las otras serían las transacciones realizadas pendiente el proceso. Sí, estas van a ser las que se van a llevar ante tribunales. Puede ser procesal, que puede ser en el proceso ante los tribunales como tal, y extraprocesal, que es en el momento que ya se inició el proceso, pero se lleva aparte, se lleva por fuera este contrato, este convenio, y ya lo único que se hace es suspender el proceso y dejar que caduque. Voy a hablar acerca de los conflictos laborales y sobre su jurisdicción. Es muy apropiado que existan varios mecanismos o vías de solución de los conflictos, habiendo múltiples causas que los originan. Genéricamente, la solución de los conflictos laborales puede llegar por la voluntad de los sujetos implicados, por los buenos oficios de un tercero ajeno o por la decisión de la autoridad jurisdiccional competente. Las partes en un conflicto suelen actuar impulsadas por la pasión más que por la razón, y colocarlas frente a frente en ciertos casos no es lo más conveniente. No obstante, es muy positivo cuando trabajadores y patrones, sin intervención de un tercero, consiguen resolver sus diferencias. El arreglo directo al que lleguen las partes debe vertirse en un convenio, el cual para ser válido debe formularse por escrito, justificando los hechos que lo motiven y los derechos comprendidos en él. Asimismo, debe ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, en ocasiones resulta poco viable que de manera directa las partes consigan un arreglo, pero tampoco se quiere llegar al extremo de solicitar la intervención de la autoridad jurisdiccional. En este caso surge la posibilidad de acudir a un tercero para que les ayude con la solución del conflicto. Este tercero puede ser un conciliador, un mediador o un árbitro. Jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción?
Es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objetivo de dirimir sus conflictos y controversias. No se debe confundir la jurisdicción con la competencia, porque jurisdicción es la potestad exclusiva del Estado para resolver controversias, administrar justicia, y que deriva de los juzgados y tribunales. No todos los juzgados y tribunales pueden conocer indistintamente todos los conflictos, y por ello ha de realizarse una distribución de la jurisdicción. Considerando que la Constitución mexicana establece desde el año de 1917 que las diferencias o los conflictos entre capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje. Esta es la que va a conocer y va a resolver acerca de estos conflictos laborales. La conciliación. La conciliación se le denomina como al convenio al que alcanzan los litigantes con la intervención de un tercero para resolver conflictos en marcha o resolver dichos conflictos desde un principio. En este marco de derecho, la conciliación es una herramienta para resolver conflictos. En otras palabras, la conciliación es el acto que se organiza en caso de conflicto empresa-trabajador, en el que se trata de llegar a un acuerdo sin tener que llegar a juicio. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esta conciliación? Bueno, en el artículo 684b nos dice que antes de acudir a los tribunales, trabajador y patrón tendrán que acudir a los centros de conciliación para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación. Bueno, estos centros de conciliación aparecieron a partir de la reforma del 1 de mayo del 2019. Dichos centros de conciliación son el organismo encargado de aplicar la conciliación para resolver los conflictos laborales del fuero federal y mecanismo de solución de controversias. Esto es obligatorio para trabajadores y empleadores. El objetivo de estos centros es que en un plazo máximo de 45 días se resuelvan los conflictos laborales a través de lo que es la mediación. La audiencia conciliatoria se lleva a cabo dentro de los 15 días siguientes presentada la solicitud de conciliación, con los requisitos marcados en el artículo 684C de la Ley Federal del Trabajo. En caso de llegar a un acuerdo, el convenio tendrá la categoría de cosa juzgada. En caso de que no se llegue a un acuerdo en dicha audiencia, se expedirá una constancia donde se diga que se agotó esta instancia y el asunto no resuelto se irá a tribunales. La figura del arbitraje se derogó a partir de mayo de 2019, pero para no dejar pasar este tema, que durante muchos años fue de gran trascendencia e importancia, haremos un poco de aclaraciones entre la diferencia del arbitraje y la conciliación, de la cual ya habló Oscar anteriormente. La conciliación es un medio autocompositivo y el arbitraje es un medio heterocompositivo. ¿Esto qué quiere decir? El autocompositivo es que las partes deciden cuál va a ser la solución a su problema. Una vez teniendo esta solución, van a un tribunal y este tribunal hace que sea coercitiva, por decirlo así, dicho laudo o sentencia, como se quiera decir. En cambio, el arbitraje es un poco más difícil, por así decirlo, porque las partes deciden quién va a ser el árbitro en su contienda o en su litis. Una vez que deciden quién es el árbitro, tiene que ser una persona neutral, es decir, que no tenga interés jurídico en ninguna de las dos. El arbitraje tiene que ser confidencial. Eso es una gran diferencia con la conciliación. ¿Por qué? Porque en la conciliación sí pueden saberse por terceros cuál es la resolución. En cambio, el arbitraje, únicamente el árbitro y las partes saben cuál es la resolución. Y por último, el arbitraje es único. ¿Esto qué quiere decir? Es que una vez que las partes deciden irse al arbitraje, ya no hay vuelta atrás.
Una vez que el árbitro dice esta es la solución, las partes, aunque no estén conformes, tienen que acatar esto. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya gustado demasiado y que los temas que se hablaron hayan sido de su interés. Esperamos vernos pronto el siguiente semestre y les pedimos por favor que se cuiden mucho en casita, que tengan la distancia pertinente con las demás personas y que ante cualquier síntoma acudan a un médico. Es todo por nuestra parte, muchas gracias.